Hola, buenas noches, saludos, Dios te bendiga, la paz del Señor Jesús llega hasta tu hogar. Soy la hermana Esmeralda, Dios te bendiga. Deseo que esta palabra que Dios quiera hablarnos a todos nosotros y a tu vida especialmente sea de gran bendición. Yo te invito a que pongas tu corazón dispuesto para que la palabra del Señor hable a tu vida. El tema que yo traigo ahora: si alguno quiere seguir a Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. En Lucas capítulo 9, versículo 23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Esto es algo en el cual nosotros, cada uno de nosotros, debemos de reflexionar. Nosotros que conocemos del Señor, tú, mi hermano, te invito a que tú reflexiones en lo que Dios quiere hablarnos ahora, porque es importante cargar cada día esa cruz. ¿Qué es la cruz? Es la negación que nosotros debemos hacer todos los días en nuestra vida. Por eso nosotros debemos de reflexionar en esto. ¿Has dejado todo por el Señor verdaderamente? Porque recuérdate que amar a Dios es siempre respetarlo en temor y reverencia. Es darlo todo, porque el Señor es todo o nada. Amar a Dios es obedecerle, demostrarle con hechos y en verdad negarte a ti mismo. Y como ejemplo te voy a poner a Pedro, que cuando Dios lo llamó, cuando el Señor lo llamó, cuando Cristo lo llamó, en Mateo 19:27, Pedro dejó absolutamente todo y vino y siguió al Señor. Cuando Mateo fue llamado por el Señor Jesucristo, esto está en Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32, Mateo dejó todo y siguió al Señor. Abraham, yo te voy a poner como ejemplo, esto léelo en Génesis capítulo 12, versículo 1, y de ahí vas a ir en adelante, que cuando el Señor lo llamó, él lo dejó todo, él se levantó, dejó su parentela, su tierra y todo, y vino a donde Dios lo llamó. Entonces, cuando el Señor hace un llamado, porque yo quiero decirte algo, que todos fuimos llamados primeramente al arrepentimiento, a la santidad, a la oración, a la lectura de la palabra, a dejar el mundo, a dejar el pecado y principalmente a cargar esa cruz que es negarte a ti mismo, cargar la cruz y seguir a Cristo. ¿Qué significa esto? O sea, es dejarlo todo por Dios. Aquel que quiera seguir a Cristo debe dejarlo todo, negarse a sí mismo, dar todo perfectamente a la voluntad de nuestro Señor, hacer la voluntad de Dios, entregarte totalmente en todo para Dios y servir a Dios con amor, con temor. Esto es darlo todo para nuestro Señor. Es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que nosotros hagamos todo lo que Él nos ha establecido en la palabra del Señor. En Lucas capítulo 14, versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí como ejemplo nosotros vemos en la palabra del Señor, como te decía, que aquellos discípulos que seguían a Jesucristo dejaron sus vidas propias para servirle a nuestro Señor. Cuando Dios nos hace un llamado a nosotros servirle, es que vamos a poner a Dios en primer término en nuestras vidas siempre. Es negarte a tus deseos pecaminosos, negarte a ti mismo, a tus propios deseos y anhelos, cargando siempre la cruz todos los días. Eso es el amor hacia nuestro Dios. Por eso el Señor dice que si aquel que no se niegue a sí mismo y tome su cruz, pues no puede ser su discípulo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa esto? No, aquí la palabra aborrecer no es que odies a tu familia, no. Aquí la palabra aborrecer significa si tú amas primero a tu familia antes que a Dios y que por ellos no sigas a nuestro Señor,
eso nadie es digno, porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Es el primer mandamiento. Entonces, el segundo, nosotros vemos que es amar al prójimo, ¿verdad? Pero Dios siempre debe de ser primero. Entonces, la familia, la familia que Dios nos ha dado es nunca descuidarlos, pero a Dios tenemos que servirle primero. Con la ayuda del Señor vamos a criar a nuestros hijos, pero en primer lugar debemos nosotros servir a Dios, y lo que el Señor nos pida debemos nosotros a hacerlo. Como muchos han sido llamados a evangelizar en las calles, otros han sido llamados para pastores, otros han sido llamados para evangelistas, otros han sido llamados para ser misioneros, otros han sido llamados para diferentes cosas, para trabajar en la obra del Señor. Pero aún, ¿verdad? Unos que tienen ciertos llamados y otros que tal vez no tengan ese tipo de llamados, pero son hijos de Dios. Se les llama a todos aquellos conocedores de la palabra, aquellos hijos del Señor que han sido lavados con la sangre del Cordero, que nosotros debemos cargar esa cruz, la negación en absolutamente todo. Por eso te hago esta pregunta: ¿has dejado todo por el Señor? ¿Tu entrega hacia Dios es total o parcialmente? ¿O hay algo que te impida, verdad, en tu vida, que no has cargado tu cruz? ¿Has renunciado a tu yo o a tu voluntad? ¿Te has negado en totalidad? ¿Cargas tu cruz todos los días negando a tus propios deseos? Porque nadie puede servir al Señor a la mitad. El Señor dice en su palabra que nadie puede servir a dos señores. Nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. Nadie puede ser discípulo de Cristo a la mitad. Nadie puede servir al Señor a su manera. Y nadie puede servir al Señor amando al mundo y amando el pecado. Debe ser totalmente la negación total a tus propios deseos, entregar todo para el Señor. Nosotros vemos en la palabra del Señor, aún en Juan capítulo 21, versículo 15 al 19, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió: sí, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Jesús le contestó. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo Jesucristo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijere la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Jesús le contestó: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Eso es que el Señor le estaba diciendo a Pedro, le estaba haciendo esta pregunta: ¿de verdad me amas hasta la muerte? ¿De verdad me amas y estás dispuesto a morir, verdad, hasta la cruz? Porque amar a Dios, yo te quiero decir esto, es amar a Dios, como decía, debemos nosotros obedecerlo, siempre servir al Señor con alegría, entregar todo desde adentro, de lo más profundo del corazón hasta afuera, con hechos y con verdad. Debes siempre negarte a ti mismo, a tus propios deseos, es darlo todo, buscarlo en oración todos los días, en obediencia, viviendo la palabra de Dios, porque dice la palabra del Señor que Él se alegra con aquellos que obedecen a su palabra. Dice el Señor que por eso dice el Señor, ¿verdad? Que buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro, debemos nosotros buscarlo. Entonces, conociendo qué es el amor a Dios, qué es negarte a ti mismo, qué es cargar la cruz, es que nosotros debemos darlo todo para nuestro Señor, viviendo en el primer amor siempre hacia Dios. Y nosotros, mira, pues estaba haciendo este tema, meditaba en la palabra del Señor, en aquel joven rico. Fíjate bien, para que tú entiendas que no es suficiente nomás conocer al Señor y ya.
hay algo que no le había entregado completamente a Dios. Entonces Jesús siempre, te voy a decir algo, Él siempre va a tocar el punto en el cual nosotros no le hemos entregado. Él no había cargado completamente su cruz. Había algo que le estaba estorbando y Jesús, fíjate bien, Jesús le tocó el punto primordial, porque eso es donde Dios se enfoca a que nos toca el punto primordial, porque como te digo, cargar la cruz es darlo todo. Para Dios no hay nada oculto y nadie puede esconderse. Él conoce y sabe todas las cosas. Entendiendo esto, Dios siempre tocará el punto principal que nos está estorbando para seguir adelante, porque muchos, ¿verdad? Cuando son llamados quieren servir, ¿verdad? Muchos quieren servir a Dios como quieren, sin entregar absolutamente todo, de la manera más cómoda que ellos quieren, y no es así. La voluntad de Dios es que nosotros le sirvamos con alegría y gozo, haciendo su voluntad, no la nuestra, entregando absolutamente todo. Entonces, entendiendo esto, Dios siempre tocará ese punto en el cual nos está estorbando, el punto que contamina, lo que nos contamina en nuestras vidas, que nos va a hacer entender que no estamos llevando esa cruz como Dios quiere que nosotros la llevamos, porque muchos, ¿verdad?, dejan la cruz por irse al mundo, dejan la cruz por vivir en deleites, dejan la cruz por no obedecer la palabra del Señor. Entonces, el punto de pecado e iniquidad que hay en nosotros, Dios siempre lo va a tocar, como este joven, y te lo voy a poner como ejemplo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, preguntando: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Fíjate que le contestó este joven rico. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él quería escuchar algo en lo que él quería justificarse, porque mira, muchos buscan al Señor en diferentes iglesias, brincando con diferentes iglesias o diferentes doctrinas, buscando para algo que quieren escuchar para acomodar su vida y su pecado y justificarse delante del Señor. Aquí este joven sabía que algo le faltaba. ¿Cómo no corrió con los principales sacerdotes, sino sabía que solamente en Cristo había esa respuesta que él necesitaba? Entonces, por eso es que él vino, ¿verdad?, con un apuro, pero él quería justificarse diciendo: sí, yo entiendo que yo guardo todo eso. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero ahí va, en el 21, estamos hablando nosotros en Marcos 10, 21. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, ve todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ve y sígueme tomando tu cruz. Fíjate bien el punto que le tocó. Pero él, afligido por estas palabras, se fue entristecido. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil es entrar en el reino en el reino de Dios los que tienen riquezas. Aquí mira, el problema no son las riquezas, sino la avaricia, la codicia y el estorbo que le hacen al ser humano, porque la palabra del Señor dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Él decía que amaba a Dios, porque él lo dijo, que amaba al Señor, pero no había amor de Dios en él. ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento era amar al prójimo, es amar al prójimo como a ti mismo, es darlo todo para nuestro Señor.
Aquí lo que le estaba tocando Jesucristo es que ese muchacho no estaba cargando la cruz, y le hizo ver Jesucristo que no era suficiente con guardar unos de los mandamientos y no guardarlos totalmente. Por eso debemos de entender esto, que Dios siempre tocará el punto principal que nos ha estorbado para seguir adelante. Nosotros fuimos llamados a cargar la cruz, a negarnos a nosotros mismos y darlo todo en primicias para nuestro Señor, porque todo con el fin de que nos apartemos del mal, de que haya un cambio en nuestras vidas a la santidad, santificarnos de cuerpo, alma y espíritu, y que nosotros nos encaminemos a la vida eterna. Y este joven rico no estuvo dispuesto a darlo todo por el Señor. Nosotros lo vemos aquí. Fíjate, ahora te voy a tocar en este punto, en Mateo capítulo 8, versículo 18, 22. Mira, primero, en resumen, el joven rico le servía al Señor, a nuestro Dios, a su manera, viviendo la mitad de los mandamientos, tal vez se podría decir, y la mitad no estuvo dispuesto a cargar la cruz ni a negarse totalmente a lo que Cristo le estaba pidiendo. Se pudo ver que no tenía amor de Dios, ¿verdad? Totalmente, porque cuando tú amas al Señor, vas a amar a tu prójimo. Entonces, él no estuvo dispuesto a compartir lo que el Señor le mandó a que compartiera. Entonces, fíjate, aquí vemos a alguien conocedor de la palabra viviendo en el camino del Señor. Ahora, fíjate, con aquellos que son llamados y se niegan. En Mateo capítulo 8, versículo del 18 al 22, viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, fíjate, quería seguir al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: bueno, mira, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué le quiso decir? Mira, si me vas a seguir, yo quiero decirte algo, que te vas a negar a tus propias comodidades. Tal vez hoy día podemos nosotros decir, ¿verdad? Que a lo mejor te ofrecen un trabajo, o mira, a lo mejor estudiaste para ¿verdad? Para ser licenciado, médico, y el Señor te llama para que seas misionero. Entonces, y que no va a haber comodidades, va a haber desprecios, va a haber carencias, va a haber todo. Entonces, ¿ves? Se fue esta persona. Entonces otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja a los muertos que entierren a sus muertos. O sea, esta segunda persona le dijo: bueno, pues, ¿verdad? Tal vez deja que mueran mis padres porque ya están más grandes, y cuando ya después pase eso, entonces yo te sigo. O sea, usando excusas. Por eso Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, el llamado es ahora. El llamado que Dios nos hace es ahora. Como te digo, el Señor nos llama al arrepentimiento, nos llama a la santidad, nos llama a la oración, nos llama a que carguemos la cruz de Cristo, nos llama a que nosotros le sigamos, y nosotros debemos ser como Pedro cuando dejó la barca y dejó a su padre y vino, ¿verdad? Y siguió a Cristo. Debemos de hacer como Abraham, que dejó toda su parentela, dejó la ciudad donde vivía y se fue a habitar en tiendas a la ciudad que Dios le dijo. Nuestro llamado debe de ser totalmente, eso es el amor hacia Dios, obediencia hacia Él y hacia su palabra, viviendo conforme su voluntad todos los días, teniendo esa comunión con hechos y con verdad hacia nuestro Dios en oración, buscando siempre su rostro, adorándolo solamente a Él, reconociendo que solamente Él es Dios y nosotros debemos obedecerle y buscarle. Por eso estos dos personas que hablan Mateo capítulo 8 del 18 al 22 no estuvieron dispuestos a seguir al Señor. Por eso dijo: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puedas acabarla, todos los que vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a decir
y no pudo acabar? ¿O qué rey al marchar la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, o sea, debes de calcular todo lo que te va a costar. Te va a costar primeramente, pues nosotros sabemos que todos se van a voltear contra ti, va a haber burla, va a haber enemistades. ¿Por qué? Porque las personas te van a odiar contra el hecho nada más de que eres cristiano. Jesús lo dijo, que el enemigo son los de tu propia casa, ¿verdad? Entonces el hijo se levantará contra los padres contra los hijos. Entonces todo esto viene cargando la cruz. Entonces muchos no están dispuestos o comienzan a seguir al Señor, pero cuando ven que viene la prueba tan dura, entonces ellos dejan absolutamente, no, pues si es esto, no, y no están dispuestos. O aún cristianos que el Señor les ha dicho, así como este muchacho, este joven rico, le dijo y le tocó ese punto, ¿sabes qué? Carga completamente tu cruz y sígueme. Pero este joven no estuvo absolutamente dispuesto de dejar todo lo que poseía por Cristo Jesús. Así están muchos viviendo en una vida doble, viviendo actualmente igual que el mundo, en pecado total o pecado escondido, porque este joven lo que tenía en su corazón era avaricia. Él no tenía amor tampoco. Podemos añadir a otra cosa que él tenía, no tenía amor hacia su prójimo, porque dice la palabra del Señor que aquel que puede hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces este joven tenía tanto dinero que podía tal vez poner un comedor para darle comer a los pobres, compartir con la iglesia, ¿verdad? Ayudar para las misiones, pero este joven no estuvo dispuesto. Así es que no había amor de Dios en su vida completamente. Así están muchos hijos de Dios que le dan la mitad al Señor y la mitad, y no están cargando la cruz. La cruz la han dejado abandonada a un lado y no están dispuestos a cargar completamente su cruz. ¿Por qué? Porque viven igual que el mundo, en pecado escondido, o viviendo una doble vida, dando mal testimonio por su comportamiento. No hay negación en sus vidas, viviendo en deleites y libertinajes. Mira, para que tú entiendas que no es que tú digas, pues, porque muchos se justifican. Así como el joven rico, él pensaba que estaba bien porque iba a la iglesia, servía y alguien bien portado, conocía la ley y reconoció a Cristo, que solamente él le podía dar la respuesta, lo reconoció. Entonces así muchos reconocen, tal vez no maten, no roben, y ellos mismos se engañan pensando que están bien delante de Dios. Aquí hay dos clases de cristianos: esos que están conformes en sus vidas, diciendo que todo está bien y que Dios está agradado con sus vidas porque no roban, no matan, no asesinan, o no hacen cosas, no adulteran, o no se emborrachan. Pero es bien peligroso este tipo de cristianos que se están engañando a ellos mismos. ¿Por qué? Porque hay soberbia en sus vidas, en las cuales no quieren reconocer, y cuando Dios les toca ese punto en el cual les hace conocer que es el punto que les está estorbando, que no están cargando la cruz, que hay pecado en sus vidas, que hay algún estorbo en sus vidas, se enojan, se molestan, o es mejor, ¿sabes qué? Yo voy allá a otra iglesia donde a mí no me toque en ese punto, donde yo le sirvo al Señor como quieran. A ese es un tipo de cristianos, un tipo de pueblo de Dios. Pero hay otro que quiero tocar, aquellos que viven descaradamente una doble vida, viviendo totalmente como el mundo, pero yendo a la iglesia los domingos y todo el fin de semana o toda la semana viviendo como el mismo diablo, no viviendo agradable hacia Dios, sino viviendo aquel camino que Dios les ha dicho que no vivan. Porque, como te digo, nosotros fuimos llamados a la santidad, nosotros fuimos llamados a que no nos hagamos enemistad en el mundo. Debemos dejar el mundo, debemos de dejar el pecado, pero muchos están siendo irreverentes
y respetuosos a Dios y a su palabra, dando rienda suelta a sus placeres, a sus deseos, son fríos, son mundanos, pecan voluntariamente, viviendo en una gran rebeldía. Este tipo de cristianos no tienen vergüenza, se dicen con la boca, pero con el están viviendo en amistad con Dios, viven una doble vida. Un pie adentro de la iglesia, con otro pie afuera de la iglesia, un día con la Biblia en la mano, y yo siempre lo he dicho, otro día con la botella en la mano, sirven a dos señores, a Dios y al mismo diablo, viven en dos caminos apartados de Dios y cercanos al mundo. Tristemente es difícil distinguir a los hijos de Dios con el mundo. El discípulo verdadero no debe de servir al mundo, debe cargar la cruz, que es la cruz, negarse a sus propios deseos, al pecado, negarse a todo lo que impide que avancemos, negarse a este mundo, a los propios deseos. Debe de vivir, no debe de vivir en deleites, debe vivir en santidad, debe de vivir afuera del pecado. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado, y la palabra es en Santiago capítulo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos nosotros decir que somos cristianos y somos amigos de mil que verdad que hay un comportamiento igual hacia aquellas personas. Yo quiero decirte algo, conociendo que es el amor a Dios, que es cargar la cruz. A la luz de las Escrituras, nosotros debemos de demostrar al Señor con amor, con hechos, viviendo la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, con hechos y con verdad. El pueblo de Dios siempre debe vivir en una vida agradable al Señor nuestro Dios, en reverencia, en obediencia y verdad, quitar el estorbo desde adentro, escudriñar cómo están nuestras vidas, nuestros hechos. Este joven sabía en su vida que algo le faltaba, porque mira, Dios siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo, porque la voluntad del Señor es que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y entonces siempre Dios va a tocar y va a poner el dedo en la llaga. ¿Sabes qué? A mí no me gusta esto, a mí no me gusta el otro. ¿Sabes que no te has negado lo que yo te he dicho, que te apartes? Entonces la realidad es que el Señor siempre va a tocar esos puntos. Este joven tuvo la oportunidad de hablar con Jesucristo. Jesús habla la verdad. Entonces eso pudo evidenciar que no tenía amor de Dios verdadero en su vida. La realidad, que así como ese joven, mucho pueblo de Dios viven en desamor hacia Dios. Aman más sus vidas, su trabajo, su dinero, los deleites y todo esto del mundo. Viven fríos, separados del amor del Señor. No oran, no leen la Biblia, no hay comunión con Dios y mucho menos no obedecen la palabra del Señor. Lamentablemente, muchos viven en una gran indiferencia, creyendo que están bien delante de Dios, pero estamos viendo este pueblo del Señor viviendo en pecado total. Vemos nosotros mucha apostasía, amadores de lo malo y aborrecedores de lo bueno. Viven, como te digo, en una falsedad, queriendo ellos engañarse a sí mismos, porque Dios no puede ser burlado. Por eso el Señor dijo en Mateo capítulo 7, 21 al 23, no todo lo que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino, oye bien y presta atención, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre es que este joven dejara su ambición y su avaricia y fuera compartido y tuviera amor hacia el prójimo. Y este joven no pudo de verdad negarse a sí mismo, ni cargar la cruz, ni estuvo dispuesto a dejar la vida que él llevaba. No, mejor se fue entristecido, no, porque empezó a calcular, no, pues si le doy de comer a los pobres allá, se me va a bajar la cuenta de mi banco y no voy a tener mis tenis Nike ni voy a tener mi aire acondicionado. Estoy diciendo
por decir, ¿verdad? Esto, y voy a dejar mi Ferrari, voy a dejar todos estos lujos de joyas sustentosas y todo. Entonces no estuvo dispuesto, por eso dice que se fue entristecido, y Jesús dijo algo muy verdadero. Dice, mirando alrededor, le dijo a sus discípulos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Qué significa esto? Porque mira, todo aquello que se interpone entre Dios y el hombre es idolatría. Y este joven rico estaba idolatrando su dinero, tanto que su corazón se había endurecido y no podía ver que el compartir, que el amar, el amar al prójimo y compartir con el necesitado, ¿ves? No podía ver esto. ¿Por qué? Por su dureza de su corazón. Ahora, fíjate bien, ese punto que Cristo le tocó, le iba a impedir entrar al reino de los cielos. Por eso dijo el Señor, no todo lo que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aún en Ezequiel capítulo 18, 24 al 26 dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiera maldad e hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo será tenida en cuenta, así como este rico no se le estaba tomando en cuenta todo lo que él había dicho, y él decía, pues sí, yo sé los mandamientos, ¿verdad? Guardo desde mi juventud, no robo, no mato, he honrado a mi padre y a mi madre. Ante los ojos de los hombres uno podría decir, ay, pues esta persona, este joven, era un joven modelo, a que podamos ver a alguien ejemplar, que podríamos decir que está sirviendo a Dios, y pues un muchacho bien portado, pero no era suficiente, porque Dios conoce todas las cosas. El Señor conoce lo más profundo del corazón. Por eso dice el Señor en su palabra, fíjate bien, para que tú entiendas que sus ojos ven y sus párpados examinan. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres y ve todos sus pasos. Job 34, 21. Porque él conoce a los hombres, ves vanos, ve asimismo la iniquidad y no hará caso. Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Daniel capítulo 2, versículo 22. Así Cristo pudo saber lo que había en lo más profundo del corazón. Aparentemente, externamente, vemos a un joven, ¿verdad? Bien portado, guardando los mandamientos, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia tal vez, pero Jesús sabía lo que había dentro de su corazón, y eso es lo que le estaba impidiendo a que él entrara al reino de los cielos, porque Jesús dijo que pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nosotros habéis muerto a vuestra vida, y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Esto está en Colosenses capítulo 3 del 1 al 3, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y este muchacho nomás estaba aparentando servir a Dios, ¿verdad? Todo el tiempo que él había servido, pero no, a Dios hay que darle todo, entregarle
todo. Por eso nosotros fuimos llamados a cargar esa cruz, a negarnos a nosotros mismos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Por eso dice el Señor que nosotros debemos apartarnos absolutamente de todo y poner a Dios primero y sacar dentro de nosotros lo escondido, porque delante de Dios no hay nada oculto. Dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado. Es como, mira, tú compras una pecera. Esta pecera pues está transparente de los 4 lados en cubo, ¿verdad? O aún las redonditas. Y compras un pececito, entonces ese pescado, pues, si pones a alguien, ponle a tu hijo, a tu esposo de qué lado y pones a 4 personas, ¿verdad? Y luego les haces esta pregunta, ¿puede ese pez esconderse? Y la respuesta, pues van a decir, no se puede esconder porque la pecera es de cristal y nosotros lo estamos viendo que el cristal es transparente. Entonces, absolutamente nadie puede esconderse de Dios, así como aquel pescado que está en la pecera. Nadie puede esconderse ¿verdad? Ese pescado no puede esconderse de nosotros, quien lo estamos mirando, ¿verdad? Porque por los 4 lados que tú vayas, dale la vuelta y ese pescado no va a poder esconderse. Por mucho que el pescado cierre sus ojos y quiera engañarse a sí mismo, así nos vemos delante de Dios. Dios nos ve con unos rayos X desde lo más profundo, que es el alma, lo que está guardado dentro de nosotros, y eso es lo que está contaminando al hombre. Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que te come, sino lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. Entonces, este joven rico no pudo esconderse de Dios. El Señor tocó el punto y no estuvo dispuesto a cargar la cruz. Jesús le dijo, ¿verdad? Jesús le dijo, una cosa te falta, anda, ven de todo lo que tienes y dado a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Dice la palabra que él se fue afligido por esta palabra y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, Dios habla a tu vida. ¿Qué es esa cosa que tienes en tu vida que tal vez no le has entregado al Señor? Porque todos fuimos llamados a cargar la cruz. Y si nosotros no cargamos esa cruz, no podemos ser discípulos del Señor. Entonces, así como Cristo le preguntó a Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Oh, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces, así nos dice a nosotros, ¿de verdad me amas? ¿Y por qué no has podido dejar tal cosa? O sea, tú hazte un autoanálisis. Por eso, ¿dónde tienes puesto tus ojos? ¿En la cruz de Cristo o la tienes en el mundo? Porque si puedes, como dice aquí en Colosenses 3 del 1 al 10, pues, si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos nosotros hacer morir pues todo lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. O sea, está haciendo un llamado. Que sí, antes, cuando no conocíamos al Señor, hacíamos lo que queríamos. Vivíamos en un pecado total, vivíamos, ¿verdad?, desagradando a Dios. Pero aquí dice, pero ahora dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías, en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas:
fuimos llamados a dejar todas estas cosas, dejar el mundo, dejar el pecado, dejar el deseo, dejar todo lo que Dios nos ha llamado a que nosotros vivamos en esa santidad, cargando la cruz, negándonos a nuestra vida. Por eso dice, debemos dejar todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre que está hecho y revestido con hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El Señor nos ha dicho que nosotros debemos de dejar esa vida completamente. Por eso a este muchacho le dijo, tú vas a dejar esto que te estoy diciendo si de verdad quieres seguirme, porque él quería servir a Dios a su manera. Nosotros no podemos servir al Señor a nuestra manera. Por eso, como dice la palabra, que muchos son llamados y pocos los escogidos. Y no todo lo que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Este muchacho, ¿verdad? Le llamó bueno, reconociendo que era Cristo, el Hijo de Dios. Y no quería, eso no significa absolutamente nada. Aquí el Señor se contenta con los hacedores de su palabra, no tan solamente los oidores. Este muchacho había oído y según él guardado los mandamientos que le convenían, pero absolutamente no quiso dar todo para Dios ni dejar lo que le estaba impidiendo y lo que a Dios no le agradaba. No estuvo dispuesto a dejar ese estorbo ni a cargar la cruz delante de nuestro Creador. Así pues, todo buen árbol que no da buen frutos, así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Este muchacho no estaba dando buenos frutos, porque por eso es tan importante nosotros leer las escrituras desde Génesis, Apocalipsis y pedirle al Señor, Señor, ilumíname, enséñame tu palabra para yo conocer y tener conocimiento y poder dejar esas cosas que a ti no te agradan. Pero muchos ni leen la palabra, ni mucho menos van a la iglesia, si quieren servir a Dios como quieren, y nada más tal vez los domingos, que a lo mejor cuando les toque ir a la iglesia, abren la Biblia, y no es así. Muchos son llamados ¿a qué? Al arrepentimiento, a la santidad, a la oración, a la lectura de la palabra, a dejar el mundo, a dejar el pecado, a negarse a sus propias vidas, a cargar la cruz de Cristo Jesús, pero muchos se resisten a venir a ese llamado, tristemente. Pero debes de saber esto, que Jesús dijo que solamente aquellos que vencieren van a recibir la vida eterna. El que venciere heredará todas las cosas que están escritas, la vida eterna. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Éxodos 32:33, así como Jehová le respondió a Moisés, nos lo dice a nosotros. Serán raídos del libro de los vivientes. Eso no es mi palabra, es palabra de Dios. Por eso Jesús dijo que difícilmente es que uno que confía en las riquezas va a entrar al reino de los cielos. Muchos están confiando en sus deleites, en su avaricia, están confiando en sus vidas pecaminosas, cuando dice la palabra del Señor que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este joven parecía derecho su camino aún en su conciencia, porque Dios le hablaba a su conciencia que le faltaba algo. Por eso es que vino a buscar a Cristo Jesús buscando una respuesta, pero él buscaba una respuesta a su conveniencia, él buscaba una respuesta que le
le justificara su propia vida y lo que él estaba haciendo y decir, ay, estoy bien delante de Dios. No, así no es. Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios completamente, como Dios nos ha dicho. Este muchacho, como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Este muchacho estaba llevando un camino aparentemente bueno, pero su fin iba a ser de muerte eterna. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, como dice Proverbios 21:2. Pero Jehová pesa los corazones. Él pesó su corazón en el momento preciso y sacó lo que le estaba estorbando, pero no estuvo dispuesto. Así están muchas personas. Se les hace el llamado a que vengan y conozcan la palabra de Dios, a que vengan y conozcan a Dios y lo que Dios quiere, y mira, no, al contrario, se enojan con uno, cuando yo simplemente estoy dejando que la Biblia hable por sí sola, la palabra de Dios. Señor nos llamó a nosotros a que nosotros hablemos la palabra a toda criatura. El Señor nos ha dado una encomienda a cada uno de nosotros, y mi más grande deseo es que tú te arrepientas, que tú te acerques, que tú encuentres la salvación y puedas venir a la vida eterna. Porque mira, lo único que producimos como seres humanos es pecado. Delante de Dios hacemos nosotros cosas abominables. Mira, deja tu mente, y tu mente va a pensar mal contra tu prójimo y va a inventarse una película de Hollywood aquí. Y al último ya vas a querer salir y echar pleito con aquel, y cuando la mentira que el diablo pone en la mente de cada persona se la comen la mayoría. ¿Por qué? Porque no saben distinguir entre lo bueno y lo malo cuando fueron llamados al arrepentimiento, a la vida eterna. Por eso dice el Señor que el camino de la vida es hacia arriba el entendido. Este muchacho, el joven rico, no fue entendido el llamado de Dios, no quiso. Lo que hizo, mira, se tapó sus oídos. El tema pasado que les hablé fue oídos que no oyen, porque de veras se hacen sordos, y muchos quieren, ¿verdad?, justificarse delante de Dios y decir, yo te sirvo, yo doy mi ofrenda, yo voy el domingo, y creen que es suficiente. No, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo va a cegar. Por eso dice el Señor, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, perfecto completamente su camino. Por eso, ¿dónde tienes puesto tus ojos? ¿O en lo eterno, que es la cruz de Cristo, negarte a ti mismo, o en lo terrenal? Porque el Señor nos ha dicho a nosotros que nosotros debemos apartarnos del mundo. Dios nos llama a la santificación, a negarnos a nosotros mismos. Y en verdad que muchos, ay no, pues es que a mí me gusta irme de parranda para acá, y pues no pasa nada, Dios es amor y misericordia. Sí, pero también conoce que Dios es fuego consumidor, y Dios no puede ser burlado. Eso sí, así como te digo, el Señor dice que lo amó a este joven y le dijo, mira, pues, ¿verdad? Una cosa te falta, da todo a los pobres, vende todo lo que tienes, ¿ves? Y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Este muchacho no estuvo dispuesto a cargar la cruz. Aún Jesús dijo en Lucas capítulo 17, versículo 32 al 33, dice, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿Qué quiere decir? O sea, si tú te niegas a ti mismo cargando la cruz, haciendo la voluntad de Dios, vas a encontrar la vida eterna. Por eso dice el Señor, temamos, pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, como este joven. ¿Ves? Pensaba que estaba bien delante del Señor, pero nosotros vemos que no, porque cuando se tocó el punto en el cual a Dios no le agradaba esa idolatría que tenía hacia la avaricia, hacia el dinero, a sus posesiones, no estuvo dispuesto a cargar la cruz ni a negarse a sí mismo.
Por eso el consejo que el Señor nos da: no te conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que se apartara de esa contaminación que tenía él en su vida, y que hiciera lo que el Señor le había dicho, pero no estuvo dispuesto. Ahora, el Señor te llama a tu vida y te dice para que tú compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te acomodes a este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Para que tú seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo, para que tú seas irreprensible. Este muchacho podía tomar una decisión buena y decir: sí, Señor, estoy dispuesto a cargar la cruz, a negarme a mí mismo y seguirte, pero no estuvo dispuesto, porque Cristo Jesús evidenció que no había amor verdadero en Dios, en su corazón, porque no estuvo dispuesto a honrar el segundo mandamiento, que es amarás, ¿verdad?, a tu prójimo como a ti mismo. Amando a tu prójimo es negarte también. ¿Por qué? Porque vas a ayudarle, vas a amar, vas a perdonar, vas a respetarlo, vas a servir, así como Dios nos ha llamado a nosotros. Entonces este muchacho no estuvo dispuesto a cargar la cruz. Cuando dice el Señor: despojémonos de todo pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por adelante, puesto los ojos en Cristo. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, para que lo cojo, y haced sendas derechas para vuestros pies. Fíjate bien, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sean sanados, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. El Señor nos llama al arrepentimiento verdadero, porque muchos han dejado de cargar la cruz por cargar los deseos pecaminosos de este mundo, y se han apartado de la santidad, cuando Dios nos ha llamado a que seamos santos, a que carguemos la cruz, a que nos apartemos del mal, a que dejemos de hacer nuestra propia voluntad, como este muchacho. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. Apartaos de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así como este joven rico fue llamado a la santidad de su corazón, porque había en él ese estorbo que le impedía: ay no, yo cómo le voy a dar a los pobres y todo esto. Y el Señor le estaba diciendo: bueno, deja eso que a mí no me agrada, pero no estuvo dispuesto a dejarlo. Cuando dice el Señor que Él no nos ha llamado Dios a inmundicia, porque lo que sale del corazón, esto es lo que contamina al hombre, sino el Señor nos ha llamado a santificación. Así pues, que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 7 al 8. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Nosotros debemos estar irreprensibles delante de nuestro Dios, dejándolo todo, negándonos a nuestros propios deseos, deleites, pecados y todo lo escondido. ¿Ves? Haciendo la voluntad del Señor, como dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo
el que pierda su vida por causa de mí, la salvará, pues ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y se destruyere o se pierda a sí mismo? Como este muchacho decidió dejar la cruz de Cristo y no tomarla cuando Dios le estaba ofreciendo, mira, deja eso y ven. Así Dios hace un llamado, ves, es tiempo de arrepentimiento, pero dicen muchos, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? Oh, no, yo no robo, no mato. ¿Ves la necedad del hombre diciendo en sus vidas, yo no robo, no mato, yo no hago esto? ¿De qué tengo que arrepentirme? Y no quieren cargar la cruz ni dejar sus vidas pecaminosas, pero eso sí buscan que cuando mueran, ¿ves? Dios lo reciba con las puertas abiertas y con trompeta y sonido de bocina y que, ay, mi hijo, ven. No, así no es. Todo tiene consecuencias. Muchos dicen, todas las religiones llevan a Dios. Ay, ahora no puedo, trabajo. Mira, sabes que estoy muy ocupado, sí amo a Dios, pero a mi manera. Él sabe, yo no soy una hipócrita, y tocan puntos en los cuales ellos se engañan a sí mismo. ¿Ves? Dios siempre va a tocar el punto. ¿Y qué hacen muchos? Se enojan y se van. Cuando amar a Dios es demostrarle con hechos y con verdad, obedeciendo y sirviéndole. Por eso, reflexiona en esto, mi hermano. ¿Has dejado todo por el Señor? ¿Tu entrega hacia Dios es total o parcial? ¿O nada más, bueno, una semana así y llega la otra y no, pues no, al cabo sabes, y te justificas a ti mismo diciéndote, engañándote, oye, es que Dios conoce que yo soy débil? No, hermano. Cuando tú persistes en tropezar con la misma piedra, hay algo mal, que no quieres dejar tu pecado, no quieres dejar eso que te estorba, así como este muchacho no estuvo dispuesto, no has estado dispuesto a dejar lo que Dios te ha mandado a que dejes la fornicación, que dejes el adulterio, que dejes la borrachera, que dejes la lujuria, que dejes de murmurar, que te apartes de esos ídolos, que solamente hay un camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Que vengas al llamamiento santo y que dejes la vida pecaminosa que a Dios no le agrada, porque hay una vida que le desagrada a Dios: el adulterio, la fornicación, las perversiones sexuales, el robo, el odio, venganza, falta de perdón, borracheras, pecados ocultos, como este muchacho no tenía amor en su corazón y no tenía amor más tenía amor más para su avaricia y para sus riquezas, para sus lujos, para su dinero, para todas las cosas materiales que para su prójimo. La vida que le desagrada a Dios es aquella que están viviendo sin Dios o pisoteando la sangre de Cristo sin arrepentimiento, viviendo en idolatrías, en desobediencias. Aquellos que viven una vida desagradable a Dios no van a ver a Dios, no entrarán al reino de los cielos. Por eso Jesús les dijo que aquellos que confían en las riquezas no entrarán al reino de los cielos, no entrarán a la eternidad de Dios, sino van a ir a la eternidad del infierno. Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Porque si nosotros pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de uno o de dos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensás que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y
tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia. Eso lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 26-31. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente. El tiempo de arrepentimiento lo pone Dios. El tiempo en que Dios habla tu vida y te dice: apártate de eso que está impidiendo, como este joven rico, y te digo: carga tu cruz completamente. Es el tiempo que Dios ha puesto para que tú reflexiones que no has dejado totalmente tu vida y no has dejado y no te has negado eso que a Dios no le agrada, no le has entregado a Dios eso oculto que hay dentro de tu corazón. Y el Señor escudriña la mente y la intención del corazón, así como este rico, y te ha dicho: te he dado tiempo de arrepentimiento. Y debes tú de saber que la vida es demasiado corta para vivirla trabajando en deleites, acumulando cosas materiales, desperdiciando el tiempo sin buscarme completamente. No has cargado la cruz. Fuiste llamado a cargar tu cruz, sino que estás desperdiciando tu tiempo buscando la vida terrenal, solo haciendo el mal delante de mis ojos. La realidad de que muchas personas viven en todo lo terrenal y la mayoría morirá sin estar a cuentas con Dios, viviendo perdidamente en deleites y pecados, como este joven rico que nos habla Cristo en Mateo capítulo 10, versículo del 10, comenzando el versículo 17 en adelante. Muchos afanados buscando lo material morirán y no se llevarán nada, porque todo se quedará, sus pertenencias, sus carros, negocios, casas, y de cuál va a ser demasiado tarde arrepentirse. La vida es demasiado corta para vivirla en deleites y libertinajes, fiestas y borracheras, en pecado oculto, viviendo la vida loca. A lo mejor tal vez dices: bueno, yo ya no robo, no mato. No, pero hay rencor en tu corazón, hay odio, hay falta de perdón, hay avaricia, hay idolatría, hay cosas ocultas, hay perversiones sexuales dentro de tu corazón. Y Dios te ha llamado a que te arrepientas, a que busques a Dios mientras pueda ser hallado, a que cargues tu cruz completamente y te niegas esas pasiones pecaminosas, porque la verdad nadie sabe el momento en el cual nosotros vamos a partir de esta tierra, y el tiempo lo ha puesto Dios. Ya renuncia al pecado que te está llevando al infierno. Arrepiéntate verdaderamente, al corazón contrito y humillado. El Señor no desprecia, el Señor viene a llamar a la puerta de tu corazón, diciendo: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos. O sea, conviértete, así como este joven rico. El tiempo lo pone Dios. Ahora, ¿por qué me gusta siempre hablar de la muerte? Y a muchos no les agrada, se enojan, me quitan, me murmuran, me hablan, blasfeman, yo no sé. Y murmuran: ay, tú siempre hablas de pecado, infierno. Yo te digo algo: ¿por qué? Porque el pecado, esa es la enfermedad del alma que impide al ser humano entrar a la vida eterna. ¿Por qué te hablo del infierno? Porque la verdad, ese pecado para tus ojos, que tal vez lo oculto en tus ojos, ay, no es nada, delante de Dios es algo grande. Y ese pecado en tu vida te va a llevar al infierno. Lo que el hombre sale, eso contamina. Pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, así como este joven rico, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Este muchacho fue soberbio porque no estuvo dispuesto a cargar la cruz, que dijo: no, hombre, yo no estoy dispuesto a dejar toda mi vida cómoda, a dejar mis Ferraris, a dejar el aire acondicionado, a dejar mis comodidades para seguir a Cristo, cuando el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Oh, no, ahí no me toques, porque no.
Yo te sirvo a mi manera, guardando la mitad de mandamientos, pero ya que yo venda todo, oh no, ahí no. Y así están muchos, tristemente. El Señor llama y dice, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta y el que se desvía no vuelve al camino. Jeremías 8:4. Por eso le dijo a Jeremías, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. O sea, Dios está llamando a que te vuelvas, a que te arrepientas, que dice el Señor, oh hijos, la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcas cordura. O sea, está atento a lo que la voz de Dios está hablando a tu vida. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, que es la bendita palabra del Señor, que aquí conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Jesús dijo, venid a mí todos los que están cargados, que yo les daré descanso, que en Él hay verdad, que en Él hay vida eterna. Apártate del mal y haz el bien, mi hermano, busca la paz y síguela. Si oyeres hoy su voz y no endurezcas vuestros corazones, como este joven rico que tapó sus oídos y mira, se fue. Aún fíjate leyendo en Juan para que tú lo leas, capítulo 6, te vas a dar cuenta de una multitud acá que vino en busca, después de vino en busca de Cristo, de haber comido, fíjate bien, haber visto el milagro, uno de los milagros más grandes de Cristo, de haber comido, verdad, peces y pan. Y entonces el Señor multiplicó y dice la palabra que le dio de comer a 5,000, ¿verdad? Sin contar los niños y los hombres. Y cuando estos comieron, fueron acá y rodearon y encontraron a Cristo por otro lado. Entonces Jesús, estos le dijeron, hallando al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús, de cierto te digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a ese señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que os he enviado. Mira, yo por el tiempo, pero lee tú completamente. Bueno, total, que Jesús empezó a decirles que era el pan de vida. Y esto, ¿sabes qué? Muchos eran discípulos y al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto te ofende lo que te acabo de decir? Que yo soy el pan de vida. O sea, es que Cristo siempre va a tocar el punto que nos está estorbando, va a meter el dedo en la llaga, dice, y mira, con la espada de dos filos, diciendo, ¿sabes qué? Eres un adúltero, eres un mentiroso, eres un lujurioso, ves pornografía, odias a tu hermano, no has perdonado, ves, idolatras a aquella persona, idolatras el dinero, haces esto, y mucha gente se enoja así como estos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? Y Pedro le respondió, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mira, el Señor siempre nos va a hablar a nuestra vida. Dios nos habla y nos dice, y a cada uno de nosotros, que debemos cargar la cruz. Si nosotros no cargamos la cruz de Cristo, no podemos nosotros ser discípulos de nuestro Señor. Y que así como estos se negaron, no, así no, pues así como no vas a poder entrar al reino de los cielos. Porque eso que tienes en tu corazón te va a estorbar. Por eso Jesús dijo al joven rico, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. No que las riquezas literalmente te pueden llevar al infierno, sino la manera como lo estás tomando. Como hay mucha gente que no tiene dinero, ni tiene
nada en el banco, muy poquito, $5, $10, pero están llenos de avaricia y no dejan de pensar en el dinero. Hay gente muy rica que no duermen y quieren acumular más. No, o sea, nuestra mirada siempre debe de ser en el Señor. Por eso reflexiona en esto. Si tú, dice, has dejado todo para el Señor, tu entrega hacia Dios es total. ¿Hay algo que te está impidiendo? ¿Has renunciado a todo? ¿Cargas tu cruz todos los días negándote a tus propios deseos? Porque nadie puede servir al Señor a la mitad. Nadie puede servir a Dios y a este mundo, al mismo diablo. Nadie puede ser discípulo de Cristo a la mitad. O sea, nadie puede servir al Señor amando este mundo, amando tus deseos. Tú no puedes servir al Señor a tu manera. Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si tú estás sirviendo al Señor, debe todos los días, en todo momento, cada día, cada mes, debes vivir una vida agradable a Dios. Si tú no la estás viviendo, no estás dejando el mundo, no te estás negando a ti mismo. Y Dios no comparte su gloria con nadie, porque a Dios hay que amarlo siempre en verdad, en obediencia y en rectitud. Por eso te digo, haz un autoanálisis, cómo está tu vida delante del Señor. Y si hay algo que te está estorbando, pídele a Dios que te ayude, apártate del mal. Porque mucha gente dice, como que tiene eso en su mente, ese engaño del diablo que tienen en su mente, se engañan a ellos mismos pensando como que Dios va a venir del cielo, va a abrir el cielo, van a venir ángeles con trompetas, y Dios les va a tomar de la mano diciendo, ay, mi hijo, vente. No, así no es. La palabra del Señor dice, apártate tú del mal. Apártate tú. Cuando tú te apartes del mal, el Señor te dará esa fuerza, porque en Él encontramos la fuerza, porque Él sustenta al caído, sustenta al justo, le dan fuerzas al que no puede, pero debes de ser honesto delante de Dios y decir, Señor, yo no puedo, mas tú sí puedes. Y para Dios no hay nada imposible. Ninguna excusa será justificada delante de Dios. No todo lo que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Si tú no cargas la cruz de Cristo, no verás a Dios, porque solamente aquellos verán a Dios los que sean limpios de corazón. Nuestra vida debe de ser en obediencia todos los días. Muchos serán raídos del libro de los vivientes, dice el Señor. Como está escrito, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, esos ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 1 del 8 al 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por eso no temamos a los que matan el cuerpo, mas el alma no le pueden hacer nada, ¿verdad? Temamos más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor nos da que escogemos. Escoge pues la vida, ¿ves? Para que vivamos la vida eterna, o escoge la muerte. Aquí solamente hay dos caminos. Jesús dijo que entremos por la puerta estrecha, porque ancha es el camino, ancha es la puerta que lleva el camino a la perdición y muchos van por él. Carga tu cruz, niégate a ti mismo y vive para Dios. Renuncia ya a todo lo que te está estorbando. Dios habla a tu vida y a mi vida, a cada uno de nosotros. Santifícate y busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Padre, alabo y adoro tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Vengo ante tu presencia, Señor, poniéndote a todos los que oyeron tu palabra, Señor. Que dé fruto, Señor, esa palabra en sus corazones, Señor.
Aquel que ha caído, levántalo. Aquel que no puede, fortalécelo. Aquel que se ha apartado, tráelo. Aquel que quiere vivir dos caminos, hazle entender, Señor, que sin santidad no te veremos. Que todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Señor, tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, que carguemos esa cruz negándonos todos los días. Por eso debemos autoanalizarnos y preguntarte a ti, cada uno de nosotros, qué nos está estorbando, Señor. Te pido por todos los que has traído, mi Dios. Bendice sus vidas, Padre, acércalos a tus caminos, Señor, y salva a aquel que no te conoce, y aquel que te conoce, encamínalo a la verdad para que encuentre la vida eterna. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Bendice sus vidas. Bendice a aquel que está, Señor, aquel que no puede, y aquel que está enfermo, te pido por el enfermo, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellas peticiones que hemos estado orando, están todas en tus manos, Padre. Si alguno está enfermo, dice tu palabra, clama a mí, yo te responderé. Pondremos la mano sobre los enfermos y sanarán. Señor, por tu palabra lo creo, Padre Santo. Bajo tu voluntad haces como quieres porque eres soberano. Pero si alguno viene con algún cáncer, con algún dolor, con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia renal, colesterol alto, Señor, alguna enfermedad crónica, diagnosticada o no diagnosticada, Padre, para gloria a tu nombre. Aún Jesús dijo que si no hicieras milagros y prodigios no creerían, Padre, para tu gloria, Padre. Yo te pido, Señor, que aquel que está enfermo, Señor, los sanes en tu nombre, Padre. Clamamos a ti compasión y misericordia, Padre. Ayuda al que no puede, Padre. Te doy gracias por tu palabra. Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Yo alabo y bendigo tu nombre delante de los hombres, porque no hay Dios en la tierra sino solo tú. Tú eres nuestro Padre, nuestro Creador, aquel que consuela, aquel que salva, aquel que ayuda, aquel que puede. Señor, nosotros, aunque seamos polvo, Padre, tú eres Dios, Señor. Podemos clamar a ti y tú haces salir, Señor, el sol sobre malos y buenos. Padre, tú riegas la faz de la tierra, Señor, desde el norte hasta el sur, del este al oeste. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es de la eternidad hasta la eternidad. Tú no nos pagas conforme merecemos, porque te acuerdas que somos polvo, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Padre. Bendice, Señor, la vida de quien ha escuchado. Y todo el pueblo dice amén, amén. Glorifiquemos a nuestro Señor con hechos y con verdad, cargando la cruz. Renuncia ya a todo lo que te está estorbando. Niégate a ti mismo y arrepiéntete, apártate y ven y vive la vida, los segundos, los meses y las horas para nuestro Señor Jesucristo. Te espero para la próxima semana, mi hermano, tiempo de Los Ángeles, California, a las 7 de la noche. Te pido comparte este video para que la palabra del Señor, ¿verdad?, sea de gran bendición a otras familias. Y busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Te amo en el amor del Señor. Dios te bendiga y la paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Te espero para la próxima semana, 7 de la noche, tiempo de Los Ángeles, California, y en México, 9 de la noche. Dios te bendiga y todo el pueblo dice amén, amén.